tenemos la participación de la ponencia Educación entre la tradición y la innovación, reflexiones desde la epistemología compleja, por Virginia Gonfiantini, de la Multiversidad Mundo Real Edgar Morán, Rosario, Argentina. Ella es postdoctora en Educación, Investigación y Complejidad por la EMI, Cochabamba, Bolivia. Es doctora en Pensamiento Complejo por la Multiversidad Mundo Real Edgar Morán, de México. Doctora en Filosofía por el Pensamiento Complejo de la Universidad de California. Magíster en Educación por la Universidad de El Salvador, Argentina. Cientista de la Educación, Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Docente de posgrado en varios países, como la Universidad Nacional de Rosario, la Escuela Militar de Ingeniería en Bolivia, la Universidad Andina Simón Bolívar en Bolivia, la Universidad de San Carlos, Guatemala, Multiversidad Mundo Real Edgar Morán en México y la Facultad Iberoamericana en Ciencias Sociales en Paraguay. Es coordinadora de diplomaturas en la Universidad Nacional de Rosario, disertante en congresos nacionales e internacionales sobre educación. Tiene diversas publicaciones, artículos, capítulos de libros y autora de libros como Kairos Educativo, Resignificar la formación docente desde la práctica del formador, Complejidad, Ética y Educación, Reflexiones para repensar nuestras construcciones metodológicas y del Cronos al Kairos, el tiempo como reflexividad. Sin duda, serán muy valiosos los aportes también de la doctora Virginia. Adelante. Bueno, muchas gracias a todos, gracias Pedro por la invitación, gracias a todos los que están presentes en este momento, después de 3 días intensos de actividad académica. Prometo no extenderme mucho, porque ya se ha dicho mucho sobre educación e inteligencia artificial. Yo voy a tocar específicamente el tema de la educación y de los procesos metacognitivos que nosotros tenemos que empezar a educar, a formarnos, primero nosotros como educadores y después enseñar a nuestros estudiantes para poder hacer el uso de esta inteligencia artificial, que hoy es inteligencia artificial, pero que no deja de ser una tecnología como en cada momento histórico tuvo su tecnología. Bueno, a nosotros nos toca en este momento histórico esta tecnología vinculada a la inteligencia artificial. Ayer, muy temprano a la mañana, cuando estábamos iniciando la segunda jornada del Congreso, estábamos hablando, Pedro había dicho, había formulado una pregunta para ver si en este tiempo se tiene que pensar con conceptos o qué estamos pensando, desde qué lugar estamos pensando en este momento, y justamente yo había terminado de dar clases y les hacía referencia a una cita de Derrida que me permito leerles. Es muy corta, pero me parece que es un disparador interesante para poder plantear lo que vamos a formular en este momento. En realidad tiene sintonía con lo que planteaba un filósofo mexicano de principios del siglo XX que se llamaba Leopoldo Sea, y que hablaba sobre la extrañeza del horizonte. Entonces, me parece que es interesante poder plantear en términos de extrañeza el cambio de época que nos está tocando vivir. Por lo tanto, por eso nos estamos reformulando las preguntas y estamos reescribiendo la historia desde un lugar distinto. Derrida decía lo siguiente: la extrañeza del recorrido que intentamos también nos es obligada por una especie de ley. Esta ley podría describirse también como un cruzamiento de lenguas o de código. Por un lado, llevamos las cosas hacia una formalización general y abstracta, a veces interrogando nuestra historia, principalmente a través de los textos literarios o filosóficos. Por otro lado, ciertos ejemplos, entre tantos otros posibles, nos dan acceso al campo de las urgencias actuales, políticas y más que políticas. Pero estas urgencias no actualizan solo estructuras clásicas. Estas nos interesan y las tomamos en consideración allí donde parece, como de sí mismas, deconstruir esas herencias o las interpretaciones predominantes de esas herencias. Derrida. Bueno, entonces, si estamos hablando de extrañeza de horizontes y de deconstrucción, me parece interesante retomar algunos puntos que se han dicho en este congreso. Yo soy discípula de Carlos Delgado. Carlos Delgado en el año 2013 dirigió mi tesis doctoral. Soy amiga de Richard, de Pepe,
hemos realizado el postdoctorado juntos y somos aventureros y caminantes de este interesante trayectoria, de este interesante devenir que nos unió, que es justamente el tema educativo. Entonces, ¿qué nos volvemos a preguntar hoy? La pregunta sigue siendo en torno a la educación. La pregunta sigue siendo en torno a ¿qué queremos educar hoy? ¿Cuál es el objeto de la educabilidad hoy? Pero si estamos hablando de hoy, tenemos que volver a interpretar o reescribir esta herencia. ¿Y cuál es la herencia? La herencia es la modernidad clásica, específicamente el siglo XVII, cuando se constituyen los estados educativos, los estados-naciones, el sistema educativo como tal con convenio en Europa. No vamos a hablar del el surgimiento de la escuela en el siglo XVII por convenio, fundada por convenio, porque ya todos lo conocemos, pero sí me parece interesante reflexionar o recordar las características de esta modernidad clásica que hoy tienen que ser repensadas en el contexto epocal del siglo XXI. Esta dimensión disciplinar y panóptica, esta dimensión objetiva y determinista, y esta dimensión universal homogeneizante, porque justamente es en el siglo XXI donde tenemos que repensar estas tres dimensiones. Por eso vamos a hablar de una categoría que no podemos dejar de considerar y que me parece que es esencial para poder pensar la educación, y es el concepto de tiempo. Yo estudio el tiempo hace más de 10 años. Yo soy hija de relojeros. Mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo eran relojeros. Mi madre es profesora de filosofía. Así que desde la filosofía y desde la educación, el devenir de la historia hizo que empiece a estudiar el tiempo. El tiempo como reflexividad del Cronos al Kairos, es mi último libro, es el título de mi último libro. ¿Y por qué pensar el tiempo como una reflexividad? Porque justamente en este momento histórico, en pleno siglo XXI, desde los procesos educativos, desde la escuela, desde los procesos de enseñanza y aprendizaje, desde una didáctica de un currículum que hoy tienen que ser pensados en términos contextuales, complejos, dialógicos, religantes y resilientes, tienen que volver a pensar el concepto de tiempo. Un tiempo que fue cronológico desde que el hombre empezó a tratar de definir, de pensar y de medir su actividad social, política y económica. Desde muy temprana edad, la humanidad empezó a construir artefactos que trataban de medir ese tiempo. Si nosotros nos remontamos un poco más atrás, la mitología griega habla de Cronos y el Génesis habla de Kairos. Yo tomo el concepto de Kairos para poder pensar el tiempo educativo. Este tiempo, desde la religión, me estoy metiendo acá en el ámbito de Richard, este Kairos es el momento de Dios. Es un tiempo en donde suceden cosas importantes. En el tiempo de Dios. Entonces, es importante poder resignificar la clase escolar comeniana desde el concepto de kairos educativos que formulo ya por el año 2013, que es donde suceden cosas importantes. La clase escolar es donde se concretiza algo importante entre sujetos pedagógicos docentes y sujetos pedagógicos alumnos, que es justamente la construcción del saber, la construcción del conocimiento, una nueva construcción de relación entre un sujeto que cogita con un objeto, que es el conocimiento, mediados por un contexto. Por eso es importante pensar los avances tecnológicos. Insisto, toda época histórica tuvo su tecnología. Nosotros no estamos haciendo nada distinto a todo el proceso de hominización. En este proceso de hominización, la humanidad creó artefactos tecnológicos. Hoy estamos con nuevos artefactos tecnológicos, entonces la invitación es a pensar.
¿Qué cosa pensar hoy? Bueno, justamente cómo nos relacionamos con esa tecnología, cómo enseñamos en este kairos educativo, que es nuestra clase escolar, a los estudiantes para que puedan relacionarse con la tecnología, pero desde un lugar de reflexividad, construyendo procesos metacognitivos para poder interpelar a esta nueva tecnología. Y cuando hablamos de procesos metacognitivos, estamos hablando justamente de preguntar, de criticar, de dialogar, de negociar, de argumentar, de sostener una argumentación. Por lo tanto, la interpelación es justamente a cómo construir procesos metacognitivos desde los espacios áulicos, escuela primaria, secundaria, la universidad, para poder relacionarnos en este tiempo vertiginoso, en esta sociedad del cansancio y del rendimiento, como dice Byung-Chul Han. Había una persona que estaba insistentemente preguntando o haciendo una intervención acerca de Byung-Chul Han. En esta sociedad del cansancio, en esta sociedad de la positividad, en esta sociedad del rendimiento, nosotros tenemos que enseñar a pensar. Pero nadie piensa, nadie puede pensar en el mundanal ruido. Entonces, tenemos que remontarnos, como todos los que estudiamos filosofías y pensamos nuestras prácticas educativas como prácticas filosóficas, desde una reflexividad filosófica, tenemos que volver los ojos a la Grecia antigua. Todos los caminos nos llevan a Grecia. A Grecia y específicamente en el Ágora ateniense. El Ágora ateniense era el lugar en donde los ciudadanos atenienses discutían los problemas de la polis. Discutían problemas políticos, económicos, sociales, discutían sobre educación. Pero recordemos también que no todo el mundo era ciudadano ateniense. Y ahí aparece el concepto de ocio, porque los ciudadanos no trabajaban, eran los filósofos, eran los que trataban de pensar el mejor funcionamiento para esa polis ateniense. Entonces, nosotros tenemos que recuperar esa ociosidad del ágora ateniense para poder pensar reflexivamente, poder pensar en un tiempo, este tiempo como reflexividad. Pero para poder pensar reflexivamente, justamente parece un trabalenguas, pero necesitamos tiempo. En una sociedad que no tiene tiempo, porque como dice Byung-Chul Han, tenemos que desacelerarnos para poder volver a sentir el aroma del tiempo. Fíjense qué metáfora fantástica. ¿Cómo nos tenemos que detener para pensar, para sentir el aroma del tiempo como si el tiempo oliese algo? Y sí, el tiempo huele a reflexividad, el tiempo huele a detenernos, el tiempo huele a construir desde la alteridad una relación con el otro que no es, que nos interpela desde justamente esa otra edad. Por eso hablamos de diversidad cultural, por eso hablamos de multiculturalismo, por eso tenemos que revisar esta herencia homogeneizante y universal de la escuela para pensarla justamente con los desafíos del siglo XXI, que justamente tiene que ser desde la democracia epistémica y desde la tolerancia cognitiva. Esta objetividad y este determinismo que también tienen que ser revisados desde lógicas no lineales, desde verdaderos postulados inter y transdisciplinarios. También tenemos que pensar, repensar esta disciplinariedad y este panoptismo, que si bien sigue existiendo la concepción panóptica en toda la sociedad hoy, como lo devela Byung-Chul Han, este panoptismo está resignificado y está configurado a partir de las nuevas tecnologías. Si nosotros buscamos en nuestro teléfono o en nuestra computadora algún hotel, algún pasaje de avión, cada vez que nosotros abramos nuestros dispositivos vamos a tener una referencia a esa búsqueda. Pareciera que es neutral, pero estamos más vigilados que en el siglo XIX.
el siglo XIX con la construcción panóptica social a partir de la construcción edilicia, a partir de la escuela, a partir de la disciplinarización del saber, a partir de la funcionalidad o disfuncionalidad dentro de los sistemas cerrados o los sistemas simples, hoy aparece redefinida a partir de la tecnología. La tecnología con ese parámetro, que sabemos que no es así, pero con esa simple consideración de neutralidad valorativa, influye y construye un panoptismo mucho más fuerte que el del siglo XIX. Entonces, la invitación es a pensar. La invitación es a pensar en este mundo tecnológico del cual no vamos a poder escaparnos, pero sí pensar cómo relacionarnos con esa tecnología, cómo construir procesos metacognitivos para poder relacionarnos con esa tecnología, cómo enseñar a nuestros estudiantes a relacionarse con esa tecnología. ¿Para qué? Para poder pensar los signos de los tiempos, que hoy, más que nunca, están pensados desde lógicas no lineales, que hoy más que nunca están pensados desde sistemas complejos, que hoy más que nunca están pensados en claves epocal, porque siempre, y más ahora en este siglo XXI, reescribir la educación desde otros lugares, desde la diversidad, desde la otredad, desde la pluralidad de voces, hace que revisemos esta herencia de la modernidad clásica para que independientemente de la época en que estemos viviendo, podamos enseñarles a nuestros estudiantes, pero nosotros primero nos tenemos que formar para poder enseñarlos después a nuestros estudiantes a poder leer los signos de los tiempos. Yo dejaría en este momento, porque en realidad, si no, me gustaría que podamos empezar a dialogar, porque ya hace más de 5 horas que estamos todos escuchando sobre inteligencia artificial, sobre la ética en el funcionamiento de la inteligencia artificial, sobre los desafíos de la educación desde el nivel inicial hasta la universidad, que todos los organismos internacionales y los documentos internacionales y las metas 2030, 2050 nos desafía a los que estamos interviniendo en educación, posibilitar la accesibilidad, posibilitar la no deserción, posibilitar la universalización de la educación, posibilitar el acceso de todos hacia la educación. Sería redundar en todo lo que se estuvo diciendo hoy específicamente y en estos 3 días de congreso, por lo que yo quisiera cerrar desde este lugar. Cada vez que cambia la época, nosotros tenemos que cambiar las categorías con las cuales nosotros miramos esa época. La extrañeza del horizonte personal y profesional del cual nos hablaba Leopoldo C. a principios del siglo XX, hoy está más vigente que nunca. Por lo tanto, la interpelación hacia la educación desde nosotros como formadores, como educadores, está en dejar de ser una actividad educativa transmisiva críticamente para poder pensar en transmitir procesos metacognitivos. La concepción disciplinar del conocimiento la necesitamos, sí, pero no es suficiente en pleno siglo XXI. En pleno siglo XXI nosotros tenemos que enseñar no solamente contenidos, sino que tenemos que enseñar a pensar metodológicamente desde la interdisciplina y metodológicamente y contenidistamente desde la transdisciplina. Esta transdisciplina, que ya lo hablaron en el día de ayer, esta transdisciplina que nos invita a pensar desde 3 lugares básicos, que son los 3 lugares que cobraron relevancia e importancia en el siglo XX y hoy más que nunca en el siglo XXI. Entender la realidad como un sistema complejo, incorporar el tercero excluso de la lógica clásica de Aristóteles y tener una relación con el conocimiento desde lo multidimensional y multireferencial. Hoy
No podemos ser ingenuos y pensar que el único saber a transmitir en la escuela es el occidental y cristiano. El mundo es más grande que Occidente. Muchas gracias. Gracias, doctora Gonfiantini. Muy valioso todos sus aportes. Creo que retornar a ese aroma del tiempo es necesario para nuestros propios procesos de reinvención.